Muy bien, como ya habíamos adelantado la semana pasada, que fue la primera clase, el curso, que si bien es cierto se llama Derechos Humanos, en estricto es el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Motivo por el cual, de hecho, ustedes para llevar esta materia han tenido primero que aprobar un prerequisito, que es el curso de Derecho Internacional Público. Bajo esa lógica es que Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ubica como una especialidad del derecho internacional público. Por ello es que, como vamos a ver en el desarrollo de esta clase, algunos de los sujetos del derecho internacional general, incluso sus fuentes, son usadas por el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, pero es fundamental también referirnos al contexto histórico, ¿no?, en el que esta especialidad surge. Surge en el siglo pasado, en el que por primera vez, con la creación de las Naciones Unidas, con la carta de su fundación, que es la Carta de la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, es que por primera vez en la historia, en un tratado, se acuñan precisamente las palabras derechos humanos. Y ese fue el hito por el que el derecho internacional de los derechos humanos empieza a surgir como una especialidad. En ese contexto histórico en el que se dejó sin efecto la Sociedad de Naciones para que surja las Naciones Unidas como una organización internacional, el mundo atravesó por un momento histórico cruel, que aun cuando haya sido un episodio trágico en nuestra historia, en la historia de la humanidad, implicó que la humanidad también entendiera que aun cuando los estados son los principales sujetos del derecho internacional, soberanos todos, tienen que tener límites. Porque efectivamente, durante la Segunda Guerra Mundial se evidenció que el gobierno nazi, el gobierno nacionalsocialista liderado por Hitler, había establecido toda una política para violar derechos humanos de determinado sector de la población en Alemania. Y en concreto, ¿no?, había toda una filosofía de una raza superior que había implicado que el gobierno nacionalsocialista, el gobierno nazi, estableciera toda una política de discriminación o de violación de derechos humanos contra los judíos. Muchísimas películas se han filmado sobre el tema desde diversos puntos de vista, desde diversos enfoques, pero lo que en el fondo encierra este proceso histórico en el mundo es que fue tanto el nivel de uso del aparato estatal para lesionar derechos que finalmente lo que generó esto es el surgimiento de esta especialidad del derecho con un principio fundamental. Y el principio fundamental se refiere al límite, a establecer límites al poder estatal. ¿Y por qué? Porque tradicionalmente los estados habían sido diseñados para proteger los derechos de las personas. Clásicamente, las personas veían afectados sus derechos mediante la actuación de otros particulares. Y frente a la actuación de otros particulares es que el Estado establecía la protección de los derechos de las personas frente a otros particulares. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, eso era la tradición en el mundo entero. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial reveló el hecho de que puede ocurrir de que el poder público, el poder estatal, también lesione derechos, pero con una gran diferencia, de que el poder público es el que encierra más poder que cualquier persona. El Estado se encuentra en todo momento, en toda parte de la vida de una persona. Y ese poder no se entendía en esa magnitud sino hasta que ocurrió los episodios dramáticos de la Segunda Guerra Mundial y especialmente en el contexto del gobierno nazi, en el que el poder del Estado era usado de tal forma que servía o había sido instrumentalizado para violar derechos humanos.
Y eso se evidenció con la Segunda Guerra Mundial. De tal forma que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los estados reunidos en la sociedad, en Naciones Unidas, especialmente los estados vencedores, ¿cierto? Concluyeron en este principio fundamental, de que aun cuando los estados sean soberanos y tengan poder, ese poder no se puede ejercer de manera ilimitada. Que el poder del Estado incluso tiene límites. Y esos límites precisamente están establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. En buena cuenta, el derecho internacional de los derechos humanos termina siendo un conjunto de normas jurídicas establecidas en diversas fuentes del derecho internacional, especialmente en tratados, costumbre internacional, en los principios generales del derecho, que establecen límites al poder público mediante el reconocimiento de un conjunto de derechos humanos, sean estos de carácter civil, político, económico, social, cultural y ambiental, y a la par un conjunto de obligaciones internacionales que se establecen a los estados, en el que precisamente se encuentran estos límites al poder público. Y esto es básicamente la filosofía del derecho internacional de los derechos humanos. Los límites al poder estatal que son impuestos precisamente por los derechos humanos. Los sujetos del derecho internacional de los derechos humanos son fundamentalmente los tres que ven en la pantalla. Los estados, las organizaciones internacionales y el individuo. Los estados son los sujetos primarios y por excelencia del derecho internacional. Fundamentalmente, los estados son los que crean, regulan, modifican, hasta extinguen relaciones internacionales con base en las diversas fuentes del derecho internacional. Ellos dieron origen al derecho internacional con sus relaciones internacionales a lo largo de la historia. Se relacionaron mediante tratados, se relacionaron mediante la costumbre internacional, realizando una serie de prácticas que consideraron vinculantes u obligatorias. Elevaron sus diversos principios de derecho interno al derecho internacional, que son los que están vigentes actualmente. Los estados, al crear tratados, también pueden crear organizaciones internacionales. Hasta las pueden extinguir. Los estados son los sujetos primarios porque en ellos nace ese poder público internacional de relacionarse entre pares y establecer sus propias reglas. No existe ningún poder en el mundo que le imponga normas jurídicas a los estados. Son los estados los que establecen sus propias reglas en el mundo. No existe ningún poder por encima de los estados que le imponga reglas o le imponga normas, como sí ocurre con los seres humanos. Cuando el ser humano nace en determinado país, por ejemplo nosotros, que entiendo todos son peruanos, al nacer en el Perú ya estamos vinculados por un conjunto de normas jurídicas que nosotros no hemos discutido, no hemos aprobado, ni siquiera cuando somos adultos. Y cuando un ser humano se hace adulto, sigue estando vinculado a las diversas normas que ya preexistían. En el derecho internacional eso no es así. Son los estados quienes establecen sus propias reglas. Ahora, por ejemplo, en el Perú, en las relaciones entre Perú y Colombia, hay tensiones, ¿no? Tensiones aparentemente motivadas por asuntos políticos en Colombia, en el que el presidente Petro está exigiendo una porción de tierra que es del Estado peruano. Muy bien. Seguro cuando se aborde el tema de forma diplomática, se establecerá tal vez un nuevo acuerdo o simplemente se evitará un conflicto. Esa es la manera en que los estados se relacionan. Y eso está regulado en diversos tratados de paz,
en diversas prácticas del derecho internacional basadas precisamente en la diplomacia para evitar caer en un conflicto armado internacional que sería violatorio del derecho internacional. Entonces, los estados son sujetos primarios porque establecen sus propias reglas. Y además son sujetos de derecho internacional por excelencia porque básicamente son ellos los que, digamos, a diferencia de otros sujetos de derecho internacional, son los que generan este conjunto de normas jurídicas del derecho internacional que van a aplicar para todos, para los estados, para las organizaciones internacionales, para el individuo y para cualquier otro sujeto de derecho internacional existente. Por eso que los estados son los sujetos primarios y por excelencia en el derecho internacional. Ahora, como ustedes recordarán sus clases de derecho internacional, para ser estados hay que reunir fundamentalmente cuatro elementos, ¿no? ¿Cuáles son? Territorio, población, gobernantes, Gobierno. ¿Y qué más? Y soberanía. poder. Así es, muy bien. Gracias, Carlos. Y soberanía, ¿no? Eso es lo que define un Estado. Esos son los elementos de un Estado. Ahora, ser un Estado no es nada sencillo en el mundo, ¿no? Esto está plagado por muchas cuestiones políticas y de conveniencia de algunos Estados. Por ejemplo, también somos testigos del conflicto armado que existe entre Israel y Palestina, ¿no? Más allá de definir quién tiene o quién no tiene la razón, el punto es que Palestina, aún por sus esfuerzos, por todo lo que se conoce en la historia de la lucha de Palestina por convertirse en un Estado, es precisamente ello, su falta de reconocimiento, especialmente liderado por Israel, que sí es un Estado que se reconoce internacionalmente, es una potencia, de hecho, en armamentos, con una tecnología importantísima en la materia. Israel además tiene aliados, entre ellos Estados Unidos. Entonces, eso hace que no exista la posibilidad de que Palestina, aun cuando tenga alguno de los elementos para conformar un Estado, como territorio por el que se pelea, población, cierto gobierno, no se le reconoce soberanía. Los estados en el mundo, los importantes tal vez, los poderosos, no lo reconocen como un estado. Y por eso es que Palestina, por ejemplo, no es un estado miembro de las Naciones Unidas. Algunos estados lo reconocen como tal, pero otros no. Entonces, a nivel internacional, la cualidad de convertirse en un estado es parte, ¿no? Por toda una política también entre estados para ser reconocidos como tales. Hay un caso muy interesante que es el caso de Taiwán. Del mismo modo, Taiwán antes era reconocido como un estado. De hecho, Taiwán fue estado miembro de las Naciones Unidas. El punto es que internacionalmente China no era estado miembro de Naciones Unidas, pero para los estados que integran las Naciones Unidas era importante que un poderoso como China sea un estado miembro. Se negoció y se logró que China ingresara como Estado miembro a las Naciones Unidas. Pero la condición de China era que expulsaran a Taiwán de las Naciones Unidas y que se le quitara el reconocimiento como Estado. Y se logró. De esa forma es que Taiwán dejó de ser un Estado para el mundo. Y hoy lo que quiere China es anexarse a Taiwán, que es una potencia de tecnología. Y Taiwán es reconocido como Estado por algunos estados, pero no es reconocido como Estado globalmente. Ningún estado en el mundo niega que Perú sea un estado, pero respecto de Taiwán, por ejemplo, sí. Respecto de Palestina, sí. Entonces,
Allí, básicamente, no se les reconoce a estos, digamos, entre comillas, estados, algunos de los elementos que son fundamentales para constituirse en uno, ¿no? En este caso, como la soberanía internacional, no se les reconoce como pares para algunos estados. Las organizaciones internacionales constituyen el sujeto derivado más importante del derecho internacional. Es un sujeto derivado porque deriva precisamente de los estados. Las organizaciones internacionales constituyen una especie de asociación de estados, todos ellos ligados, cada uno de ellos, ligados por un fin común, por objetivos comunes. Y cada organización internacional que se constituye en el mundo tiene objetivos o finalidades distintas. La OCDE, que es una organización internacional que convoca a estados potencia en el mundo, ¿no? Son estados desarrollados. Es una organización internacional a la que el Perú viene postulando por ingresar hace muchísimos años. Y para ingresar a esa organización internacional que es la OCDE, no basta una voluntad estatal. Lo que se exige además es que esa organización te permita entrar al club. Es una condición. Y para eso te piden cumplir una serie de estándares, que es lo mismo que le exigen a Perú. Y como Perú aún no cumple con esos estándares internacionales, es que Perú aún no es miembro en la OCDE. Sin embargo, es mucho más sencillo ingresar a otros clubes, ¿no? Digamos, entre comillas, como es o como son la ONU, que se está aquí, en la parte inferior derecha, la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, la Unión, no, el Consejo de Europa, ¿cierto? No es la Unión Europea, sino es el Consejo de Europa, otra organización internacional, y la Unión Africana. Estas cuatro organizaciones internacionales son las que establecen las normas en materia de derechos humanos aplicables para cada uno de los continentes o incluso para el mundo entero. Las Naciones Unidas establece todo un conjunto de normas jurídicas que tienen una vocación universal. La idea es que se apliquen en el mundo entero. Pero existen otras organizaciones internacionales que tienen un carácter continental, regional, ¿no? Que aplica para determinado territorio. Y aquí está precisamente la OEA, el Consejo de Europa y la Unión Africana, cuyas disposiciones en materia de derechos humanos aplican para un territorio específico. La OEA para América, el Consejo de Europa para Europa y la Unión Africana para Europa y, reitero, las normas de las Naciones Unidas para el mundo entero. Las organizaciones internacionales en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos han sido fundamentales para el progreso de esta especialidad. El derecho internacional de los derechos humanos es una especialidad joven, relativamente joven. Nació el siglo pasado, a mitad del siglo pasado hacia adelante, y ha ido evolucionando poco a poco. En 1948, 10 de diciembre de 1948, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Y a partir de ahí es que se empezó a gestar un conjunto de normas jurídicas hacia adelante. Por ejemplo, el desarrollo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se plasmó ya como un documento vinculante en dos tratados internacionales. Y me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 1966. Y de ahí hacia adelante, en Naciones Unidas se aprobaron más tratados sobre derechos humanos. Pero antes de 1966, en Europa, en 1959, el Consejo de Europa aprobó un tratado en materia de derechos humanos.
que se refiere al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, creándose el primer tribunal internacional en materia de derechos humanos, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y de ahí hacia adelante, un conjunto de tratados también en materia de derechos humanos en Europa. En el 48, en América, del mismo modo, Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Deberes del Hombre. Y en el 69, el tratado más importante del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y todo este desarrollo en tratados, o esta aprobación en tratados, es gracias a la interacción que se produce en las organizaciones internacionales creadas por Estados. Ahora le voy a explicar, voy a desarrollar esta última idea. Melange o Melanie, Sí, doctor, disculpe, tengo una emergencia y quisiera saber cómo le puedo justificar porque voy a salir de clase. ¿cómo se justifica todo? O por correo, con un ¿Le, documento y le todo. envío usted a su correo o Al correo. Ujú. sí, normal? Ok, gracias. Sí. Bien. ¿Qué ocurre en las organizaciones internacionales? Para empezar, estas organizaciones internacionales requieren que los estados tengan un representante permanente. Perú, por ejemplo, tiene su representante permanente en Naciones Unidas, en la OEA. Lo mismo ocurre con los países europeos, tienen un representante permanente en la ONU y un representante permanente en la sede del Consejo de Europa. Lo mismo en África, ¿no? Y sucede que las personas organizadas en una ONG o de manera particular, en cualquier tipo de organización privada, acuden a estas organizaciones internacionales para entrevistarse con los representantes permanentes de los estados y llevar agendas en materia de derechos humanos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, acuden las asociaciones de víctimas de desaparición forzada de personas. Y en el transcurrir de los años, lo que se hace es motivar la aprobación de un tratado sobre los derechos de las personas víctimas de desaparición forzada y sus familiares, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, un tratado sobre desaparición forzada en el sistema interamericano y tienen otro tratado sobre la misma materia en Naciones Unidas. Y así lo mismo en materia, por ejemplo, de violencia contra la mujer. En el sistema interamericano igual. Los estados son visitados, sus representantes permanentes, e incluso cuando ocurren las asambleas generales de los estados, em, diversas organizaciones acuden a las sedes para entrevistarse con los representantes de estados y llevarles agendas en materia de derechos humanos. Entonces ocurre lo mismo, por ejemplo, con la lucha por los derechos de las mujeres y la lucha por la violencia contra la mujer. De tal forma, en Naciones Unidas existe la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el sistema europeo lo mismo, la Convención Belén du Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, todo esto se ha gestado gracias a la interacción que se produce en las organizaciones internacionales. Existen entre estados a estados afines que negocian los tratados, impulsan la aprobación de tratados, muchas veces motivados por diversas organizaciones, ¿no? ONGs, personas particulares, etcétera. Y el foro en el que esto ha logrado avanzar es precisamente el foro de las organizaciones internacionales. Les decía que esta especialidad del derecho es nueva, es relativamente joven, porque nace a mitad de la segunda mitad del siglo pasado. Y hoy hablamos del derecho internacional de los derechos humanos y el impacto de los tratados e incluso de las decisiones de tribunales internacionales en materia de derechos humanos que se aplican en diversas decisiones jurisdiccionales. O sea, hoy ya es normal
que diversos jueces, fiscales, funcionarios de Estado apliquen el derecho internacional de los derechos humanos de forma directa. No es ya nada novedoso, es una regla, es una práctica constante. Aun cuando esté mal, por ejemplo, no sé si les comenté, pero yo soy abogado de Daniel Urresti, estoy llevando un caso de él para lograr su libertad por violación de una serie de derechos, cuyo caso ya está en el Tribunal Constitucional. Claro, cuestiono la manera incorrecta, violatoria de derechos en que se le ha aplicado el derecho internacional. Pero su sentencia se basa en normas de derecho internacional, mal aplicadas, violando derechos, pero están allí. Entonces, esta interacción del derecho internacional en el derecho interno y su avance rápido ha sido gracias a la interacción que existe en las organizaciones internacionales. Es gracias a eso. El individuo es otro sujeto del derecho internacional. El individuo o el ser humano, a diferencia de los estados y a diferencia también de las organizaciones internacionales, tiene una subjetividad limitada en el derecho internacional. Es decir, no actúa como un estado, ni siquiera puede actuar como una organización internacional. Pero igual tiene mucho poder el individuo, a diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado. Hoy, un ser humano puede llevar a un contencioso internacional a un Estado por violación de derechos humanos. Es decir, un individuo puede llevar a un Estado a los tribunales internacionales para que este tribunal internacional determine si ese Estado violó o no violó derechos humanos. Eso es lo que hoy puede hacer un individuo. Antes de esta posibilidad, en el siglo pasado, la única alternativa o posibilidad que existía de que un Estado responda por violación de los derechos de un ser humano era mediante la protección diplomática, que no era ningún derecho del individuo, sino era un derecho del Estado. El derecho de un Estado de defender a sus nacionales frente a un Estado extranjero. Ese esa era la única institución por la cual se podía discutir ante la Corte Internacional de Justicia los derechos de un ser humano, pero no dependía del individuo, dependía directamente de un Estado. Si un Estado quería proteger los derechos de sus nacionales en el extranjero, nada más. Pero hoy, el ser humano por sí mismo, siguiendo los procedimientos en el sistema africano, el sistema europeo, el sistema interamericano, puede llevar ante un tribunal internacional a un Estado, a cualquier Estado. Eso es lo que puede hacer el ser humano hoy y que es un poder grande, es un poder muy amplio, es un poder muy amplio. Así que esa es la subjetividad limitada en el derecho internacional. ¿Qué cosa no puede hacer un individuo? No puede celebrar tratados, no puede negociar tratados, no puede constituir una organización internacional, no puede. Hasta allí no llega su subjetividad, hasta allí no llega su poder. Su poder está limitado a la posibilidad de someter a un contencioso internacional a cualquier Estado y por violación de derechos humanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, 9:45 estamos de vuelta. Les decía, ahora hablemos de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, que son las mismas fuentes del derecho internacional público.
Como bien saben, está la costumbre internacional, los tratados, los principios, la jurisprudencia, la doctrina y los actos propios. Pero antes hay algunas notas características que conviene indicarlas. Primero, las fuentes se pueden clasificar en fuentes principales y fuentes auxiliares. Las fuentes principales en el derecho internacional están integradas por la costumbre internacional, los principios y los tratados, porque son fundamentalmente aquellas que generan el derecho internacional, ¿no? Consagran normas vinculantes. Hay una discusión en que si los actos propios constituyen fuentes principales. La doctrina mayoritaria establece que sí, que los actos propios son fuentes principales, ¿no? La doctrina mayoritaria. Y hay una doctrina minoritaria que considera que los actos propios no lo son. Lo cierto es que sí, de hecho en la práctica se utilizan los actos propios para confirmar determinadas obligaciones de los estados. Y por el otro lado están las fuentes auxiliares o fuentes de evidencia. Estas están integradas por la jurisprudencia y la doctrina. Son fuentes auxiliares porque permiten precisamente aclarar el derecho internacional frente a un vacío, frente a una oscuridad, permiten interpretar el derecho internacional. ¿No? De hecho, la jurisprudencia siempre ha servido como una fuente de evidencia porque precisamente, como su propio nombre lo dice, evidencia determinadas normas de derecho internacional y que son declaradas además en casos concretos. No son fuentes principales porque de ellas no nacen las obligaciones internacionales, sino que éstas nacen precisamente de las fuentes principales. Del mismo modo, las fuentes son clasificadas en fuentes generales y particulares. Las fuentes generales tienen, como su propio nombre lo dice, un alcance general, en algunos casos un alcance universal, mientras que las fuentes particulares tienen un alcance más restringido. ¿No? Por ejemplo, un ejemplo de fuente particular podría ser un tratado de libre comercio, que generalmente se celebran entre dos estados para establecerse contraprestaciones recíprocas. El caso de una fuente general podría ser, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Que conglomera un conjunto de estados, que establece una serie de obligaciones internacionales y que aplica en general para varios estados que constituyen sujetos del derecho internacional. Otra característica fundamental en las fuentes es que éstas no encierran ninguna jerarquía, ¿no? Diferente de lo que ocurre en el derecho interno. En el Perú, en cualquier estado, existen jerarquías de normas, ¿no? La fuente máxima o suprema generalmente en los estados es la constitución política. De hecho, cualquier norma que se oponga a una constitución política es declarada inconstitucional y por tanto expulsada del ordenamiento jurídico. Es inaplicable al final. En el derecho internacional eso no sucede, especialmente entre las fuentes principales. Las fuentes principales, como los tratados, la costumbre internacional, los principios y los actos propios, no existe jerarquías. Tienen el mismo valor jerárquico, valen exactamente lo mismo. Sin embargo, en el derecho internacional sí existe una norma que está por encima de todas y muchas veces van a estar
consagradas en principios, costumbre internacional o tratados. Y esas normas sí son las normas supremas en el derecho internacional. Son normas perentorias de derecho internacional a las que se les denomina normas de jus cogens o jus cogens. Cualquier normativa de derecho internacional esté consagrada en tratado, costumbre internacional o principios o incluso en actos propios, que sea incompatible con una norma de derecho internacional, una norma jus cogens, simplemente es considerada una norma nula. Cualquier norma que se oponga a una norma jus cogens es nulo, no existe. Si hablamos de jerarquías, tal vez las normas de jus cogens están por encima de todas y es la única jerárquicamente superior a todas las demás. Pero reitero, las normas de jus cogens pueden estar consagradas en tratados, costumbre internacional y en principios. Por último, se encuentra la característica que ninguna norma de derecho internacional, ninguna fuente de derecho internacional emana de un órgano legislativo centralizado. No existe una asamblea nacional, un parlamento o un congreso de la República en el mundo que regule las relaciones entre los estados o entre los diversos sujetos de derecho internacional, ¿no? Existe un conjunto de normas. Hay una desinstitucionalización porque no hay un órgano centralizado. Y lo que finalmente se establece en las diversas normas de derecho internacional es digamos, el derecho internacional cumple una función de coordinación, ¿no? Las diversas normas establecidas en el derecho internacional coordinan entre sí. Por eso es que se habla o se dice de que no existe un órgano legislativo centralizado. Los diversos tratados que están vigentes en el mundo entero, muchos de ellos, si es que fluyen de una organización internacional, se aprueban en una asamblea general. Pero no es la única manera de aprobar tratados. Hay tratados bilaterales que no requieren de ninguna organización internacional, sino simplemente de la participación de dos estados. Nada más. Por ello es que se suele decir también que el derecho internacional es un derecho desinstitucionalizado porque existe esta forma heterogénea de establecer relaciones internacionales y no necesariamente basado siempre en una única institución en el mundo. Bien, los tratados, que es una fuente principal del derecho internacional, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, son un acuerdo internacional celebrado por escrito, regido por el derecho internacional, cualquiera sea su denominación, y conste en uno o en más instrumentos internacionales. Sí hay que decir qué cosa es un tratado, es un acuerdo internacional. Básicamente se reduce a esas dos palabras, ¿no? Acuerdo internacional. Y como tal está regido por el derecho internacional y además tiene una forma específica de celebración. Siempre será por escrito. Por lo menos hoy en el derecho internacional contemporáneo, los tratados solo se celebran por escrito. No importa la denominación del tratado, digamos, el nombre de esta fuente del derecho internacional es tratado. Sin embargo, en la práctica cobra diversos nombres. Se le suele llamar carta, pacto, convención, convenio, protocolo incluso, en algunos casos. Concordato. Dependerá, estatuto, dependerá de las relaciones internacionales, del foro en el que se apruebe un tratado para darle determinada denominación. Los tratados, asimismo, pueden estar integrados en uno o más instrumentos internacionales. En materia de derechos humanos, generalmente se aprueban tratados generales, como por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Y sobre este tratado principal, ¿cierto? Se han aprobado, por ejemplo, dos tratados adicionales para complementar este tratado principal. A los tratados complementarios de tratados principales se les suele decir protocolos, ¿no? Se les suele decir protocolos. Entonces, Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene dos protocolos adicionales. En Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene también dos protocolos adicionales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene un protocolo adicional. El Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, hasta donde recuerdo, tiene 11 o 13 protocolos. Se trata de un solo tratado que está integrado por otros tratados adicionales a los que generalmente, a los tratados adicionales, se les suele decir protocolos. ¿Bien? Ahora, en materia de tratados, hay algunas consideraciones importantes que se tienen que tener en cuenta en materia de tratados sobre derechos humanos. Una de ellas tiene que ver con la interpretación. Un criterio interpretativo de los tratados sobre derechos humanos es el principio pro persona. El principio pro persona establece que cuando se trata de aplicar un tratado para la protección de derechos, se tiene que aplicar aquella disposición más favorable al derecho o a la persona. Pero cuando respecto de una persona se va a establecer una restricción en sus derechos, se tiene que aplicar aquella interpretación que sea más restrictiva para restringir el derecho. Mientras que cuando se trata de proteger los derechos, la interpretación tiene que ser la más amplia posible, la más protectora posible. Cuando se trata de limitar derechos, se tiene que utilizar la interpretación más restrictiva, más acotada. Ese es el principio pro persona. Este principio de interpretación, además, tiene una expresión mucho más pormenorizada, por ejemplo, en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene cláusulas muy específicas de interpretación de la Convención, también tiene esa misma expresión de interpretación en otros tratados, ¿no? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo, etc. Pero son básicamente las mismas reglas de interpretación y muchas de ellas parten por el principio por persona, por lo menos la que se refiere en este artículo 29 al literal B. Establece este artículo: ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de A. Permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. B. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y de excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Estos son criterios de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero como reitero, muchas de estas cláusulas están previstas en otros tratados e incluso son utilizados, no el artículo específico, pero sí su contenido, en la jurisprudencia de diversos tribunales internacionales. Lo que existe aquí también en el fondo es el principio por persona al que ya hemos hecho referencia y desarrollado hace un momento. Existe una nota característica importante de los tratados sobre derechos humanos que se refiere al carácter no sinalagmático de estos. Un contrato en general, por ejemplo, tiene una característica y la característica es que son sinalagmáticos. Un sinalagma el carácter sinalagmático implica una prestación recíproca o contraprestaciones. Es decir, si hay dos partes o varias partes en la celebración de un tratado, el carácter sinalagmático del tratado
supone que cada una de las partes tiene obligación de cumplir con un deber y de recibir de las otras partes el cumplimiento de ese deber para beneficiarse, ¿no? Son prestaciones recíprocas. Ese carácter sinalagmático está previsto en los tratados clásicos de derecho internacional público, cuando los tratados se celebraban solo entre estados y en función de sus propios intereses. Sin embargo, cuando se aprobaron los tratados sobre derechos humanos, ese carácter sinalagmático de los tratados clásicos de derecho internacional público cambiaron y ahora hablamos de que los tratados sobre derechos humanos tienen un carácter no sinalagmático. ¿Por qué? Porque en los tratados sobre derechos humanos no se establecen obligaciones recíprocas entre estados, sino se establecen obligaciones de los estados en favor de los seres humanos. Todos los tratados sobre derechos humanos establecen obligaciones internacionales y esas obligaciones internacionales son exigibles en relación con los derechos de las personas. Por eso es que esta característica de los tratados sobre derechos humanos indica de que los tratados en esta materia tienen un carácter no sinalagmático. Y esta idea del carácter no sinalagmático de los tratados sobre derechos humanos también permite expresar lo siguiente. En los tratados clásicos de derecho internacional público, si un Estado incumplía con las disposiciones de un tratado, ese incumplimiento autorizaba a la contraparte, al otro Estado, a incumplirlo también. De hecho, el incumplimiento de un tratado generalmente daba la posibilidad de dejar sin efecto ese tratado y de desvincularse por completo, denunciar el tratado. Pero en materia de derechos humanos no sucede lo mismo. Si un Estado, como por ejemplo Bolivia, incumple con las disposiciones de la Convención Americana, eso no autoriza a Perú, ni a Argentina, ni a ningún otro Estado a incumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo un tratado en materia de derechos humanos, tiene un carácter no sinalagmático. Significa que si un Estado incumple sus obligaciones internacionales, esa responsabilidad por incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos le es exigible solo a ese Estado y no autoriza a que otro Estado incumpla también el tratado. En concreto, que un Estado incumpla un tratado sobre derechos humanos supone una violación de derechos humanos. Y esa violación de derechos humanos perpetrada por un Estado no autoriza a otro Estado a incurrir en otra violación de derechos humanos. A eso se refiere el carácter no sinalagmático del tratado. Muy bien, para la clase siguiente van a subir hasta antes que empiece la clase, hasta las 8:45. Además tenemos examen. Van a subir un documento. Yo creo que basta con que sean 3 páginas, 3 carillas nada más. 4 carillas, ¿no? La carátula de su trabajo y las 3 carillas siguientes tienen que poner la relación de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, del sistema europeo y del sistema africano. ¿Ok? Eh, entonces, van a subir esa tarea al aula en el que en un documento de 4 páginas, la primera página es la carátula, o sea, su nombre, y las 3 carillas siguientes tienen que poner, 3 no, 4 carillas, son 5 en total. Primera página, carátula, y las 4 siguientes tienen que poner todos los tratados sobre derechos humanos por cada organización internacional que tiene un sistema de protección de derechos humanos. Como lo hemos visto hace un momento, en estas 4 organizaciones internacionales, Naciones Unidas, OEA, Consejo de Europa y Unión Africana, existen sistemas internacionales de protección de derechos humanos. En cada uno de ellos se han adoptado tratados sobre derechos humanos.
Entonces, lo que tienen que hacer es en una carilla poner los tratados de Naciones Unidas, en otra carilla los tratados del Sistema Interamericano, en otra carilla los tratados del Consejo de Europa y en otra carilla los tratados sobre derechos humanos de la Unión Africana. ¿Ok? 5 carillas. Una carilla por cada sistema internacional de protección de derechos humanos y una carilla, la primera, una carátula donde estén sus nombres. Muy bien. Ok, entonces, en tanto no hay ninguna intervención, dejamos aquí la clase y nos vemos el lunes siguiente. Prepárense